Buen día, ingeniero. A continuación daré mi presentación sobre las fuerzas intermoleculares. Fuerza de atracción y repulsión entre las individualidades del sistema termodinámico del fósforo blanco, F4. En un sistema físico-químico como lo es el fósforo blanco, las fuerzas de atracción y repulsión entre las individualidades, como los átomos, iones o moléculas, son las interacciones que ayudan a determinar las propiedades y la estructura del sistema. Curva potencial distancia. La interacción entre dos moléculas de fósforo blanco da como resultado fuerzas de Van der Waals o también llamadas fuerzas de atracción, junto con repulsión estérica. A medida que las moléculas se acercan desde el infinito, inicialmente la energía potencial comienza desde cero. A medida que poco a poco se acercan, disminuye la atracción. Luego se alcanza un equilibrio por la distancia. Una vez superada la distancia mínima, se genera una repulsión y un aumento de la energía. Como podemos ver en la gráfica, tenemos pues, la energía potencial, la distancia. Tenemos aquí la zona de equilibrio, donde es una zona pues, que se mantiene, ¿no? Tenemos al lado derecho la atracción y a la izquierda pues, la repulsión. Deformación de cada pareja de individualidades. 1. Distancia de repulsión al estar muy cerca. Los átomos, al estar muy pegados, pasa que los electrones se repelen porque tratan de no superponerse, generando un aumento de la energía y achatándose, como podemos ver en la imagen, pues aquí los átomos como que están achatados porque pues están muy cerca, ¿no? 2. Distancia de equilibrio. Los átomos están en un punto justo para formar un enlace estable y se combinan de forma ordenada. Esto da lugar a un enlace covalente característico del fósforo blanco en su estructura tetraédrica. Acá podemos ver en la imagen igualmente tenemos pues ahí los dos átomos pues que están en un equilibrio no se deforman y están como deberían estar normalmente, ¿no? 3. Distancia de atracción algo lejos. Los átomos aún se atraen, pero no forman un enlace, se alargan hacia adelante ya que no hay suficiente acercamiento, pero sí existe tendencia a acercarse. Acá podemos ver igualmente a los átomos, pues que la fuerza de atracción no es mucha al estar alejados, pero sí podemos ver que se alargan un poquito, ¿no? Razonamiento de la fuerza de interacción. 1. Distancia de repulsión al estar muy cerca. Se vuelve intensa y repulsiva, la fuerza es grande y positiva. Esto sucede porque los orbitales de una interfieren con la otra y porque los electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico, lo que genera una repulsión. El fósforo blanco tiene orbitales densos, así que al acercarse sus capas electrónicas se repelen de manera fuerte. 2. Distancia de equilibrio. La fuerza es nula, lo que conlleva que la atracción y la repulsión encuentran un equilibrio. Las moléculas mantienen su forma natural sin grandes distorsiones. Al fósforo blanco lo convierte bastante reactivo y volátil a temperaturas no muy altas. 3. Distancia de atracción cuando está algo lejos, ¿no? La fuerza es negativa, así que tiende a acercar las moléculas. Predominan mayormente las fuerzas de dispersión de London. En el fósforo blanco, como las moléculas son pequeñas, la polarización no es tan alta, sin embargo, si está en sólido o en líquido, se produce un empaquetamiento molecular. Condensación, solidificación y la sublimación. 1. Condensación. Sucede cuando las moléculas de fósforo blanco en fase gaseosa se acercan lo suficiente, haciendo que las fuerzas de atracción superen la energía cinética que las mantenía separadas. A medida que se enfría, disminuye la energía cinética, haciendo que las fuerzas de atracción débiles mantengan unidas las moléculas de fósforo blanco. Estas fuerzas no son intensas, por eso el fósforo blanco mantiene un punto de ebullición bastante bajo. 2. Solidificación. La solidificación ocurre cuando la temperatura baja mucho más y las fuerzas de atracción generan una red molecular. Las fuerzas de dispersión siguen ahí, pero al reducir la energía cinética, las moléculas no logran irse unas de otras. Se acomodan de forma ordenada, buscando maximizar las interacciones de dispersión. 3. Sublimación. En condiciones como baja presión, el fósforo blanco puede pasar de sólido a gas sin necesidad de pasar del estado líquido.
Como las fuerzas de London son débiles, no se necesita tanta energía para vencerlas. Solo sería necesario un mínimo aumento de energía para romper las interacciones y liberar las moléculas en estado gaseoso. Relación entre la temperatura del sistema y las fuerzas de interacción entre las individualidades a partir de la distancia entre sus partículas. La temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética de sus partículas. A una mayor temperatura, las moléculas tienen más energía y se mueven libremente y con mayor rapidez, aumentando las distancias pues, de unas y de otras, favoreciendo la fase gaseosa. A temperaturas intermedias, la energía cinética disminuye considerablemente, haciendo que las fuerzas de dispersión puedan mantener las moléculas algo cerca, dando lugar a la fase líquida donde están aún unidas, pero pueden moverse unas de otras aún. A una temperatura baja, la energía cinética disminuye considerablemente, haciendo que las moléculas se acerquen donde las fuerzas de atracción dominan, haciendo que el sistema se estabilice en un estado sólido donde las moléculas disponen de un orden específico. Igualmente aquí tenemos un cuadro que aquí nos dice igualmente lo de la distancia, donde tenemos que a temperatura alta, a una distancia media entre las moléculas, eh, es muy grande, ¿no? El tipo de fuerza dominante sería atracción débil o nula. Y el efecto sobre el sistema, pues las moléculas escapan a fase gaseosa. A temperatura media, igualmente a distancia media entre las moléculas, es moderada. Lo que produce que el tipo de fuerza dominante sea la atracción igual a repulsión y el efecto sobre el sistema sea la fase líquida, moléculas pegadas pero móviles, o sea, pues que aún se puedan mover con tranquilidad, ¿no? A una temperatura baja tenemos que es pequeña, o sea, una distancia de equilibrio. El tipo de fuerza dominante sería la atracción fuerte comparada a la energía térmica y el efecto sobre el sistema sería la fase sólida, moléculas fijas en una red molecular. Muchas gracias.